¿Qué tal? Vamos a iniciar con nuestra clase número 4. En esta clase vamos a trabajar un poco lo que es el manejo del multímetro. Vamos a ver algunas conexiones con él, algunas mediciones. Para esto nos vamos a apoyar del simulador Electude, esperando que ya hayan explorado cómo funciona, cuáles son las aplicaciones y los alcances que puede tener. Entonces vamos a realizar algunas mediciones para que se vaya complementando eh, el uso de lo que es el multímetro. Una vez que ya hayamos ingresado a la plataforma, eh, haciendo el procedimiento que se mostró en los videos anteriores, vamos a realizar mediciones con el multímetro. Vamos a sacar el tablero para tener acceso al switch y el acelerador. El multímetro que vamos a trabajar va a ser este. Normalmente, si ustedes observan, tiene las siguientes características. Lo voy a conectar por acá. Ustedes observan, tiene las siguientes características para medir voltaje, ya sea corriente directa o alterno. Recuerden la simbología. Va a tener la opción de ohms. Si observan, este multímetro viene por escalas, es decir, por ejemplo, viene del mínimo 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts. La calibración o la opción va a depender mucho de qué se va a medir, y recuerden tener siempre el conocimiento previo de qué se va a medir. Si es algún sensor, la mayoría de los sensores sabemos que trabajan a 5 volts de referencia. Si es algún actuador, la mayoría sabemos que son 12 volts. Entonces, normalmente en este tipo de multímetros se elige la escala de 20 volts. Si vamos al otro lado, observamos resistencia. Inicia de la escala más alta hasta la más pequeña. Observamos 200 ohms, 2 kilo ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms, 2 mega ohms, 20 mega ohms. En el caso, si no se sabe la resistencia del componente, hay una forma práctica de iniciar desde el valor más alto, ¿sí?, hasta llegar al valor más pequeño, por si quieren medir algún componente de su resistencia e ir sabiendo cuál es el valor. Otra opción que tiene este multímetro en el simulador es la opción de continuidad, ¿sí?, que son con las que vamos a trabajar ahorita. Puede medir continuidad de un cable, ¿sí? Recuerden que la continuidad es audible, es decir, hay un pequeño sonido indicando que el cable está correcto o no hay circuito abierto en él. Vamos a utilizar estas tres variables: medición de voltaje, medición de resistencia, ¿sí?, y medición de continuidad. En este caso el multímetro ya está conectado al COM. Recordemos que el COM es el negativo. Esta terminal normalmente no se mueve en los multímetros. La que es movible es la que dice volts ohms cuando sea el caso de mediciones de corriente eléctrica, ¿sí?, o amperaje. Recordemos que el máximo amperaje va a depender del equipo, va a depender del tipo de multímetro, ¿sí?, la escala del máximo amperaje. Recordemos también que van a existir otras variables de medición, como son los diodos, como son capacitores, como son los ciclos de trabajo de Uxile, ¿sí?, el ciclo Dewar, dependiendo el tipo de multímetro, frecuencia, ¿sí?, etcétera. Entonces, ahorita vamos a trabajar con este básico de estas mediciones. Recordemos que para medir
el voltaje siempre es con el componente en paralelo. ¿Ok? Vamos a escribirlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Si se requiere medir voltaje, entonces voltaje va a ser, recuerden, lo primero que se debe hacer es seleccionar la escala, ¿sí? Seleccionar la escala hacia la que vamos a medir, es decir, de cuántos volts va a ser, ¿sí? Seleccionar la escala, la conexión va a ser en paralelo al componente que se va a medir. Debemos recordar también que debe haber switch abierto, es decir, debe haber voltaje en la línea, ¿sí? Y para no dañar cableados o no cortarlos, que normalmente si alguien ha hecho mediciones cortan el cable, hay que ir realizando o comprando sus terminales de prueba. Las terminales de prueba pueden ser pequeñas agujas o un clip, dependiendo. Esto es importante para no dañar el cableado, porque sucede que en muchas mediciones algunos pelan los cablecitos y posteriormente con el movimiento del motor, con el calor del motor, ¿sí? O el motor se lava, que realmente no es recomendable lavar el motor por la cuestión eléctrica electrónica, hay muchos riesgos, hay que cuidar esto, ¿no? Entonces, para que cuando hagan sus pruebas traten de hacerlo de la forma más adecuada. Entonces, vuelvo a repetir, para medir voltaje necesitamos seleccionar la escala. En este caso vamos a medir voltaje, ¿sí? ¿De qué tipo? Corriente directa, ¿sí? O corriente alterna. En este caso, corriente directa, y vamos a seleccionar la escala. Posteriormente que ya ubicamos el componente, lo debemos hacer en conexión en paralelo, ¿sí? Al componente. Y debemos recordar que como vamos a medir voltaje, el switch debe estar abierto. Es decir, le debemos proporcionar corriente eléctrica a todo el circuito eléctrico del vehículo. Y para no dañar el cableado, recuerden usar terminales, agujas, un clip, todo esto para no dañar el cableado, que posteriormente puede provocar una falla o algún daño. Una vez realizado esto, vamos a conectarlo, por ejemplo acá, voy a desconectar. En el caso de la batería, vamos a medir la batería, el voltaje de batería. Recordemos que el voltaje de la batería debe haber un voltaje sin necesidad de que esté abierto el switch para esta medición. Conectamos nuestras terminales. En este caso, el simulador lo primero que mueve son los cables, pero en el caso de nosotros lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, ¿sí? Y después conectar el cableado. ¿Okay? Que eso quede claro,
primero seleccionar lo que vamos a medir y seguido los cables para no dañar al multímetro. En este caso nos vamos aquí y observamos que hay un voltaje de 12.10 volts. Si yo me muevo, por ejemplo, en esta opción, los multímetros normalmente cuando no miden aparecen fuera de línea, ¿sí? O fuera de rango. Entonces, hasta que ustedes ponen un valor más alto o más pequeño, se dan cuenta, aparecen los enteros. En este caso, la escala más alta es de 20 y aparece bien el valor. Entonces, tenemos una medición de la batería de 12.1 volts, ¿sí? Recordemos que el voltaje que se está midiendo aquí va a depender mucho de que el vehículo, las cargas o módulos o computadoras que tiene incluida también estén en apagado o estén durmiendo. Normalmente hay tiempos de 15 a 30 minutos dependiendo el vehículo, ¿sí? Que cada módulo se va apagando, porque normalmente si ustedes miden apagando el vehículo inmediatamente, les va a arrojar otro valor porque hay módulos que están consumiendo energía, ¿ok? Entonces hay que esperar cierto tiempo. Hablo más que nada de los vehículos que ya tienen muchos módulos incluidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si por error conectamos inversamente el multímetro? Si ustedes observan, el multímetro en la pantalla aparece un símbolo negativo. No quiere decir que sea un voltaje negativo. Existen voltajes negativos, pero son en otro cierto tipo de electrónica. Pero en este caso lo que nos está indicando el multímetro es que la polaridad está inversa, ¿sí? Es decir, nosotros por error conectamos las terminales en sentido inverso, ¿sí? Recordemos que cuando midamos algún voltaje de 5, de 9, de 12 volts directos, si cambiamos los cables, automáticamente nos va a salir un negativo indicándonos que está mal polarizado. Recordando que la corriente directa tiene polaridad, ¿sí? No va a pasar nada en el multímetro, no se va a quemar. Aquí lo que nos indica es que está mal polarizado, ¿ok? Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a corregirlo como estaba. Y debemos recordar que cuando medimos tensión, cuando medimos voltaje, sin consumidores, el voltaje permanece. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrimos consumidores? Si ustedes observan, hubo una pequeña caída de tensión, ¿sí? Esto sucede también en el vehículo real, nada más que aclarando que aquí va a depender de las cargas, ¿sí? Aquí bajo a 12.04, de 12.1 se observan, tiene 12 volts cuando el circuito está abierto, es decir, el switch no se ha cerrado, el circuito está abierto, ¿sí? Ahora cuando se cierra el switch o cerramos circuito o activamos el switch, entonces lo que sucede es que hay una caída de tensión. ¿Se observan? Que hay una caída de tensión. Cada que ustedes abran switch, conecten un componente, si está activado una carga, por ejemplo luces, el limpiaparabrisas, se está activando la alarma, ¿sí? Entonces siempre va a haber caídas de tensión, ¿sí? ¿Sí? O diferencia de potencial diferente. Eso hay que tomarlo en cuenta siempre, en este caso en la medición de la batería, que siempre va a haber una caída de tensión. ¿Por qué? Porque ya hay consumidores y hay cargas, ¿sí? En este caso, en el simulador se presenta de esta forma.
Recordemos que conforme vaya avanzando el tiempo, normalmente esta batería se tiene que ir descargando, ¿sí? En este caso, aquí solamente está simulado hasta 12.04, pero sí hay una ligera caída de tensión, ¿sí? Ok, ahora entonces hay una caída de tensión. Regresamos el switch a la posición de apagado y el voltaje vuelve a elevarse. En el caso de la práctica real, normalmente van a ver que sí hubo una disminución en la carga porque no se le está metiendo carga a la batería, ¿sí? Entonces la medición de este caso del componente, recuerden que se está haciendo en forma paralelo, ¿sí? Vamos a desconectar y ahora vamos a medir algún componente. Viendo el sistema o viendo esta simulación, aquí está el filtro, sensor de masa de aire, MAP, seguimos la toma y vamos a medir este componente que es el sensor de temperatura del aire. Aquí está el cuerpo de aceleración. Entonces, este sensor de temperatura de aire es de 2 terminales, ¿sí? Normalmente si conectamos, ya está en volts, 20 volts, conectamos así, ¿vale? Normalmente en la práctica, aquí no tendría que haber un voltaje, pero aquí sí nos aparece. Hay que considerarlo. En la práctica real, cuando el switch está apagado, normalmente todo está aterrizado y debe haber 0 volts. En este caso me aparece el negativo indicando que está al revés. Vamos a conectarlo de forma correcta y vamos a abrir switch para ver qué pasa. Ya está de forma correcta, abrimos switch, ¿sí? Ahí sí ya debería aparecer el voltaje. Entonces aquí lo que nos está midiendo es el voltaje que tiene ahorita el sensor, ¿sí? Es el voltaje que tiene el sensor. ¿Por qué tiene 3.41? Porque ahorita el sensor está conectado, es decir, hay un consumo de voltaje, de corriente, hay una caída de tensión, ¿sí? Entonces hay un consumo conectado. Ahora, hay dos formas de conectar esto. Una es conectándolo así, directo al componente, ¿sí? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en no hacer un cortocircuito acá. Ojo. ¿Por qué? Porque en esta situación aquí, al conectar las dos, puede haber riesgo de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, si conectamos aquí las dos puntas del multímetro y por error pegamos las terminales y están conectadas, entonces hay un riesgo de cortocircuito. Hay que tener mucho eso en cuenta porque podemos dañar la salida o la terminal de la computadora en esa cuestión, ¿ok? En eso hay que tener mucho cuidado porque si conectamos aquí las puntas entre sí, provocamos corto. Ese es el riesgo de conectar directo al componente. Ahora, una forma adecuada para no dañar o no arriesgar tanto para hacer un corto es de la siguiente forma. El negativo normalmente lo vamos a aterrizar a cualquier parte de carrocería, ¿sí? Es decir, cualquier parte de carrocería del motor donde hay un metal
donde hayan metales, normalmente recuerden que todo el chasis es negativo. Entonces, si ponemos de esta forma, si se dan cuenta, nos da el mismo valor que teníamos anteriormente, de un voltaje de 3.4 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo negativo se comparte. ¿Sí? El negativo de chasis es el mismo negativo que está mandando la computadora, nada más que la diferencia eléctrica es que este negativo, ¿sí? Normalmente se les considera de negativos de altas corrientes, porque casi todas las corrientes que consuman o componentes de alta corriente, todo se va a ir por esta parte de carrocería, y las corrientes de bajo amperaje normalmente se van por los negativos de la unidad de control, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, pero al final de cuentas es el mismo negativo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Evitando que no haya cortocircuito. Entonces, esta forma de medición, de colocar el positivo al componente y la masa o negativo a batería o a la carrocería, es la forma más adecuada, ¿sí? Forma más adecuada para medir voltaje. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más adecuada para medir voltaje. ¿Por qué razón? Porque estamos protegiendo al vehículo de generar un cortocircuito por el multímetro. ¿Sí? Esa es la forma correcta para no dañar. Y de esta forma acá, aquí es donde se ingresan sus pines. ¿Sí? En estas puntas de acá, voy a borrar esto. En estas puntas de aquí del arnés hacia adentro es donde ustedes van a colocar, no en el cable, no sobre el cable, adentro, al momento que haga contacto es donde se conecta la aguja, el clic o la terminal. ¿Sí? Por eso el riesgo, les decía, si están los dos juntos no hay que pegar porque van a ser cortos. Entonces pueden conectar aquí una punta y aterrizar el multímetro a masa. ¿Ok? Este es el uso correcto. Entonces, seguimos. Recordemos que siempre al estar conectado habrá caída de tensión. Cuando no esté conectado, digamos que abrimos, es decir, desconectamos el arnés y ahora queremos medir, observamos que el voltaje se elevó. Si ustedes se dan cuenta, en el multímetro teníamos 3.4, pero al desconectar el vehículo, el sensor, ¿sí? Y abrimos el switch, que ya está aquí, quitamos el arnés, tenemos un voltaje de 5 volts. Aquí es conexión directa al arnés. ¿Sí? Siempre que desconecten un componente, en este caso como este de 2 terminales y este tipo termistor, estos, automáticamente es una resistencia que al conectarlo, por eso baja la tensión. Pero como no está conectado, no está consumiendo nada, entonces tenemos una fuente de alimentación de 5 volts. ¿Sí? Podríamos conectarlo también de la otra forma, es decir, esto lo jalamos acá, con mucho cuidado de que no pegue y tenemos lo mismo, 5 volts. ¿Sí? Como no hay consumo por este componente, aquí podemos observar cómo es el componente, este es el sensor. Como no hay consumo, entonces el voltaje se queda con 5 volts.
¿ok? Esa es una forma también de medir directo al arnés, pero en los vehículos que ya tienen más módulos o que ya trabajan con más electrónica, la memoria SCAN o las memorias que graban todas estas informaciones, normalmente hay vehículos que cuando ustedes abren esto, ¿sí? Es decir, quitan el arnés porque están haciendo mediciones, se va a generar un código de falla. Es decir, cuando arranquen o por alguna razón en algunos vehículos empieza a encender lo que es el check engine o la luz de diagnóstico, ¿sí? Indicando que se produjo un código. En algunos vehículos, al momento de que ustedes regresan el arnés, vuelven a abrir el switch, se apaga, pero en algunos no, ¿sí? Por ejemplo, cuando se desconecta un sensor MAP, que me ha tocado ver en algunos vehículos, si ustedes están probando un MAP, entonces a veces el vehículo detecta como una falla por problemas de presión absoluta. Entonces ya conectan ustedes, digamos, el arnés otra vez, todo normal, quieren encender el carro y no enciende. Y van a leer códigos y resulta que marca un problema en el MAP. ¿Y cómo queda esto? Se resetea, es decir, se formatea o borran códigos de falla. Estos códigos son generados porque estamos abriendo y cerrando el switch, ¿sí? Recuerden que estos ya están, digamos que en la memoria del vehículo ya están programados de que cuando se abre el circuito o se cierra un circuito, entonces detecta esos cambios de corriente. Y eso es lo que sucede. ¿Ok? Por eso hay que tener también por lo menos algo que borre códigos, aunque sea de puro motor, para evitar esos detalles de que después no tengan cómo reiniciar, ¿no? O poder borrar los códigos. ¿Ok? Entonces regresamos aquí, quitamos nuestro multímetro. Entonces esta es la forma, las dos formas que podemos medir, ¿sí? Lo vamos a escribir para que lo tengan en claro. Entonces, la primera forma es conectar la punta positiva al componente y la siguiente va a ser conectar la punta negativa a masa del vehículo. ¿Ok? Esta es la forma más segura y correcta, ¿no? Es una forma. Forma número 2. Ok, la forma número 2, forma 2. Si ustedes recuerdan, va a ser conectar directo las dos terminales al componente. Pero ojo, recuerden que en este caso este fue de dos terminales, pero porque sabemos que es una alimentación y una tierra. Entonces hay que cerciorarse cuál va a ser la alimentación y la tierra, ¿sí?
Nada más que en esta forma recuerden tener precaución para evitar cortocircuito. Por ejemplo, si quisiéramos saber de este sensor MAF, que es de 3 terminales, comprendiendo o sabiendo que va a existir una tierra, una alimentación y una señal por ser 3 terminales, ¿sí? Nuevamente en estos trabaja así. Entonces conecto uno aquí, mi multímetro ya está en 20 volts y voy a ir, abro switch, voy a ir probando a cada uno, ¿sí? Si observamos, uno me marca 4.9, que posiblemente es el de alimentación, y los otros, uno me marca 0.5 y el otro me marca 0. ¿Qué estamos diciendo acá? Si me marca 0, esto es una tierra, ¿sí? Si me está marcando una pequeña variación de voltaje, ¿sí? Posiblemente es señal, pero recuerden que con el multímetro no la podemos interpretar muy bien porque nos va a dar un voltaje muy variando y lo más correcto es usar el osciloscopio. Y si nos vamos aquí, observamos la alimentación. Vamos a darle arranque para que ustedes vean. Y si nos vamos aquí, efectivamente esa es una tierra, no hay variación. Efectivamente es una alimentación, ya subió a 5 porque se entiende que la batería está cargando. Si acelero, no hay variación de voltaje, pero si me voy aquí en medio, si se dieron cuenta ya subió el voltaje a 0.71. Si acelero, el voltaje sube, llega a un voltaje máximo, ¿sí? Ojo, aquí en la simulación podemos observarlo, pero en la práctica real, cuando hacemos esta prueba, si queremos ver variación en una señal, la señal es muy rápida, entonces no se puede observar. Al menos que el multímetro tenga alguna función de frecuencia y este sensor trabaje con frecuencias, ahí sí se puede ver. Pero se puede ver la frecuencia o la velocidad a la que está variando, ¿sí? ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo estas funciones, pero lo más recomendable si vamos a observar una señal es el osciloscopio. ¿Ok? Entonces esta es la forma de ir reconociendo cuál es una alimentación, cuándo va a ser una posible señal y una tierra. La tierra igual recuerden que no cambia. ¿Ok? Es una forma también de cómo identificar los pines del sensor o del actuador que vamos a probar utilizando el multímetro, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir para que les quede más claro. Para identificar terminales, ¿sí? Para identificar terminales, la punta positiva deberá pasar por cada pin del arnés, ¿sí? Es lo que hicimos hace rato. Es decir, esto que está acá, vamos a ir pasando por cada pin, mientras que la terminal negativa o
la punta positiva directa a masa. ¿Ok? ¿Esto para qué me sirve? Para identificar, si yo no tengo un diagrama, ¿sí? No tengo un esquema eléctrico, entonces puedo identificar de esta forma cuál es mi terminal positiva, cuál es mi terminal negativa y cuál es mi salida, ¿sí? En ese caso, esto es una forma que podemos desarrollar. La podemos hacer con arnés conectado o arnés desconectado. La diferencia es que cuando sea arnés desconectado es que no vamos a ver, en este caso, como sabemos que ya la de en medio es la señal, esta que está aquí, en ese caso no vamos a ver, ¿sí? No vamos a ver un voltaje variando. ¿Por qué razón? Porque estamos abriendo el circuito y por lo tanto nos va a marcar un pequeño voltaje que está detectando la computadora, ¿sí? En ese caso no lo vamos a observar por esta razón, ¿sí? Pero si queremos saber, lo podemos hacer de manera conectada. ¿Ok? Esta es la forma de medir, o las más comunes de medir voltaje. También se puede medir, vamos a ver ahora, resistencia. En este caso me voy a colocar en un inyector. Recordemos que los inyectores tienen resistencia, ¿sí? Es una característica que para medir resistencia, normalmente se tiene que desconectar del arnés. No debe haber corriente, ¿sí? No debe haber corriente porque podemos dañar al multímetro o hacer corto. Entonces lo que se hace es irse a la escala de resistencia. Recuerden que esto lo tienen que hacer al inicio en el simulador. Normalmente lo primero que se hace es mover las puntas, pero en la práctica primero es seleccionar ohms, ¿sí? Seleccionamos ohms y lo que les decía, tenemos que ir bajando la escala. Vamos bajando la escala y podemos ver que aquí ya empezó a salir un valor, aquí ya salió otro valor, pero si nos vamos hasta la última escala podemos obtener bien el valor de resistencia. En ese caso estamos teniendo una resistencia de 16 ohms. Va a variar dependiendo del fabricante, en este simulador así lo está trabajando, pero lo que quiero que quede claro es que cuál fue el procedimiento que hicimos para medir resistencia. Lo vamos a colocar acá. Para medir resistencia, primero que tenemos que hacer, seleccionar en ohms del multímetro. Siempre lo primero es calibrar el equipo que voy a medir. Ya seleccioné ohms del multímetro, ¿sí? Ahora debo cerciorarme que en el vehículo no haya corriente. Es decir, no debe estar abierto el switch, ¿sí? El tercer paso es desconectar los arneses. El arnés del componente a medir, ¿sí? Y por último, conectar el multímetro. En esta forma es en paralelo y directo al componente.
Aquí no hay riesgo de cortocircuito, porque como estamos midiendo resistencias, entonces no hay voltaje, no hay corriente circulando por ahí, entonces no hay ningún problema que por acá hagamos corto entre estas puntas. Aquí sí debe ser directo al componente, pero ojo, desconectado. Porque si lo hacemos conectado, y ya con las puntas de prueba conectado por acá, ¿sí? Dijéramos que lo hacemos conectado y por acá ponemos nuestras puntas, aquí ponemos una punta, y aquí ponemos la otra punta del multímetro, estamos conectando en forma paralelo, pero estamos conectando con todo el circuito, es decir, estamos midiendo también la resistencia del cableado el componente del componente hasta el cableado que llega hasta la computadora. ¿Ok? Esa es una situación que ustedes tienen que observar. Por esa razón se tiene que hacer con arnés quitado, porque si no estamos midiendo toda la resistencia también del cableado y de la salida de la computadora. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, para medir resistencia, primero el equipo seleccionado en ohms, ¿sí? Seleccionen ohms, ¿ok? No debe haber corriente eléctrica, switch apagado, desconectar arnés del componente a medir y conectar en paralelo, ¿ok? Esta es la forma correcta de hacer la medición de resistencia. Recordemos que en ciertos componentes se puede medir esto, en una bomba de combustible, en un sensor termistor, en tipos de bobina de encendido, ¿sí? De DC individual de 2 terminales, de chispa perdida, siempre y cuando no tengan módulo o transistor de potencia se pueden hacer estas mediciones de resistencia. Ojo, la resistencia eléctrica tiene una característica o una propiedad que al estar en frío o al estar en caliente la resistencia aumenta, ¿sí? O disminuye, ¿sí? ¿Por qué razón les digo esto? Porque suele pasar que cuando una bobina ya está fallando en cuestión de su resistencia interna, por ejemplo bobina de encendido, cuando está en frío todo bien, hay chispa, pero cuando ya el vehículo empieza a calentar, llega a su temperatura de trabajo y se empieza a acelerar, se apaga, ¿no? Es decir, se pierde la chispa. Y a veces eso no produce código, ¿no? Entonces es una observación de que hay cambios de valor de resistencia cuando el vehículo está en frío y está en caliente, ¿sí? Lo mismo sucede a veces también con el cableado, ¿ok? También esa es una característica que hay que observar, ¿sí? Puede haber aumento de resistencia por el sarro, ¿sí? Digamos que en un arnés de estos, en un arnés, se produce sarro por X razón, al igual en la batería hay sarro, normalmente por que no están bien los componentes, no están aterrizados bien, entonces el sarro, ¿sí? Produce resistencia. Y al haber aumento de resistencia, sabemos que hay menos corriente y falla el circuito eléctrico. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero medir en este vehículo también tiene la opción de medir una resistencia, vamos a ir a la bomba de combustible que está por acá, aquí está la bomba, lo mismo. En el simulador vamos a observar qué sucede si lo hago conectado. Bueno, aquí el simulador, como no es en la práctica todavía totalmente real, la resistencia sigue igual a la que va a tener el componente. Esto es lo que no debemos hacer cuando queramos medir nosotros, porque sí vamos a medir la resistencia de todo. Ojo, se me pasó decirles que para medir resistencia no hay polaridad, ¿sí? Es decir, yo puedo conectar esto aquí, viceversa, y me debe marcar el mismo resultado, ¿sí? Conectamos ahora al revés,
y es lo mismo, no hay polaridad. Lo vamos a hacer ahora con el arnés desconectado. ¿Sí? Y si observan, aquí ya nos dio un valor diferente porque quitamos el arnés. ¿Sí? Lo vamos a hacer en sentido al revés igual. Y ahí está la resistencia de la bomba de combustible. ¿Ok? Recuerden también que la bomba, hay muchas fallas en cuestión de la bomba cuando ya está fallando en cuestión de resistencia, que hay pérdida de presión. ¿Sí? Suele pasar mucho también. Y a veces no genera algún código de falla. ¿Ok? Entonces recordemos que para medir resistencia, el vehículo debe estar totalmente sin energía eléctrica, sin corriente y conociendo más o menos los valores de resistencia que ustedes pueden medir, ¿no? El fabricante normalmente nos dice cuánto vale el valor de una resistencia de inyector, cuánto vale la resistencia de una bomba de combustible. Hay ciertas características, hay tablas de la bomba de combustible en cuestión de resistencia a ciertas temperaturas y a cierta presión, también las hay, para que ustedes puedan ir comprendiendo más esa función. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer las resistencias. En el caso de una bobina, bueno, aquí tenemos una bobina, pero esta bobina, como es con módulo o transistor, porque ya es de 3, no se puede medir una resistencia. Pero normalmente las bobinas en la parte de alta tensión, su valor es en kilo ohms, es decir, tiene resistencia muy alta. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Otra forma de medida que podemos trabajar y para conocer es lo que se llama continuidad. La continuidad, si observamos, es este símbolo que está aquí, que parece una señal Wi-Fi. Esta es la opción de continuidad. Y normalmente se utiliza para testear o revisar, en el caso que tenemos acá, lo que es fusibles, es decir, el tablero que está acá, la tabla de fusibles o caja de fusibles que está en el motor y hay otra adentro, dependiendo del vehículo. Estos son los fusibles. Y normalmente en este tipo de fusibles que hemos visto que tienen dos terminales aquí, dos pequeñas puntas, normalmente esto es para conectar el multímetro. Entonces vamos a conectar aquí, vamos a hacer un poquito más grande para que se observe aquí. Otra característica, no hay polaridad también. En este caso, para medir continuidad, no hay polaridad en las puntas del multímetro. Yo puedo conectarlo al revés. Y lo que me voy a percatar es que se genera un zumbido. ¿Sí? No, tampoco se debe abrir switch. Voy a regresar. Se genera un pitido o un sonido, ¿sí? De que el fusible está bien, ¿sí? Cuando un fusible está roto, normalmente esto deja de sonar y el problema es un fusible. Ojo, ya por ahí vamos a ver la parte de fusibles que no se debe cambiar ni por un valor mayor ni menor, sino del mismo valor para que funcione bien el vehículo y tampoco hacer cables puentes porque si hay corto vamos a dañar el componente o todo el circuito eléctrico o vamos a quemar también. Sucede mucho, Entonces, esta es la forma, ¿sí? No hay polaridad, no hay polaridad, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Para medir continuidad, que vamos a medir continuidad,
primero, mi multímetro debe estar en la escala, es decir, en la opción de continuidad. No debe haber corriente eléctrica. No debe haber corriente. Okay. Otra característica, al igual que la resistencia, por ahí que no lo escribí me parece, no hay polaridad en las terminales. No hay polaridad, ¿sí?, a la hora de conectar, y se conecta paralelo al componente, en este caso fusibles. ¿Ok? En este caso lo estamos conectando en paralelo al fusible. Ahora si conectamos al revés, recuerden, si conectamos, vamos a irnos a otro fusible por acá, de 10, igual conectamos al revés y nos da continuidad. ¿Ok? Esa es la forma de probar continuidad. Ahora, si quisiéramos probar la continuidad de un cable, en este simulador nos da una opción de sacar una placa de pruebas o un box terminals, así lo conozco, que es una caja de terminales también que pueden conectar a la computadora. Es decir, lo que va a hacer aquí es que vamos a conectarnos a los pin out de la SM, ¿sí? Aquí están los pin out. Y lo que podemos hacer es ir checando continuidad en el cableado. Ejemplo, voy a ver el diagrama para ir a adivinar o tener más certeza cuál es el cable. Por ejemplo, vamos a probar una de una bobina. Las bobinas son estas que están aquí abajo, y están acá, me parece que son estas. En el esquema, aquí están, ese inyector y bobina. Bobina 1, 2, 3, 4. Bobina 1, ¿sí?, tiene el cable azul, cable amarillo y el positivo, la alimentación. B, batería. ¿Sí? Voy a hacer una prueba de checar esto. Espero que comprendan qué quiero hacer. Eso también se hace en la parte práctica. Sabiendo que el pin, si ustedes observan, 18 es la, digamos que es la que va a la computadora y va a la terminal 3 de color amarillo hacia la bobina. ¿Ok? Lo que voy a hacer aquí en este ejercicio es medir esto de aquí, es decir, la continuidad entre el cable de aquí de 3 hasta el pin 18. ¿Sí? Es decir, voy a probar si sí le está llegando o hay continuidad en el cableado, es decir, el cable está bien o no está roto, porque supongamos que está fallando esa bobina, ¿no? Entonces voy a probar estos cables, de ahí voy a probar el 2 con el pin que está al lado también, ¿sí?, con el 19, 3 con 18 y 2 con 19. Entonces, si recuerdan, era pin 18. Me voy a continuidad, no hay polaridad. Y si ustedes recuerdan,
el 18 era con el amarillo, que estaba aquí, o naranja, parece que era naranja, creo que esa es la bobina 1. Vamos a probar qué debe pasar ahí. Debe sonar, ¿sí? Si me voy a otra línea, no debe sonar porque no es de esa línea. Me voy a otra línea, ¿sí? Ahí suena, ¿vale? Entonces, esa es una forma de probar continuidad, ¿sí? Perdón, aquí está, en esta debe ser acá, 18. Estábamos en la 28. Ahí suena. Voy a quitar arnés para que vean aquí. Aquí porque está abierto y aquí suena. ¿Sí? Entonces esta es una forma de probar continuidad de cable a cable, de punta a punta. Ahora, en este caso, lo que se hace aquí es quitar la base o el socket que proteja el cableado, ¿sí? Y aquí es donde se va a conectar las puntas al pin de la computadora. Por acá. Y ya ustedes hacen lo mismo que estamos haciendo con la caja. O sea, lo mismo que estamos haciendo aquí con la caja. Esto de acá. Pero directo acá. Directo a la unidad de control. ¿Ok? Y van probando uno a uno. En ese caso, si tienen el número y tienen el pin out, es más fácil. Porque les va indicando qué cable va con cada componente, ¿sí? Y cada color de cable. Pero si no tienen, esta es una forma práctica de ir probando uno por uno. Es trabajo, pero funciona. Es decir, ir probando cuál es cada línea para ir conociendo las terminales y sabiendo si también hay algún problema en el cable está roto, ¿sí? No va a sonar si el cable está roto, es decir, en alguna línea, en algún mazo del cable, el mazo de cable es esto que va pasando por aquí, todos estos son los mazos de cable, todos estos. En alguna línea por ahí que llegue ese componente, se rompió. Y hay que hacer el trabajo, ¿no? Hay equipos que sirven para checar esto, ¿sí? Que se desconecta aquí la batería, ¿sí? Y conectan aquí un pequeño, una caja que manda voltaje y con una punta van ustedes guiándose hasta encontrar dónde está el corto, el cable abierto. Es muy práctico, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma de resolver estos problemas, ¿sí? Y la otra, si ustedes saben que dónde está el problema, la otra que se hace, si siempre y cuando no es el problema en la computadora y es el puro cableado, lo que se hace es los cables de prueba, cable puente. ¿Cuáles son los cables puente? Es decir, suponemos que no le llega corriente de aquí, ¿no? O no le llega la terminal de activación de aquí, entonces lo que se hace es hacer un cable puente, es decir, de aquí hasta donde ya identifiqué qué pin es, hasta acá. Claro, hay que hacerlo estético. Es la opción, se cortan los cables de aquí, se corta se corta el que venía de la compu y hacemos este puente. Claro, hay que dejarlo bien para que no se vea feo. Esta es una forma de hacer esas correcciones por problemas de continuidad. ¿Ok? Entonces, esperando que vean cómo funciona, también podemos checar a través de por resistencia el cableado. Si hay mucha resistencia en el cable, vamos a ver si podemos hacerlo con el simulador. Bueno, nos marca una variación pequeña. Normalmente también podemos checar resistencia de cableado de esta forma. La resistencia normalmente en cableados casi son de 10, 20, 30 miliohms.
Cuando hay una resistencia muy alta, es decir, ya digamos que subió a kilo, ¿no? Con que hayan ya 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, ya va a bajar mucho el voltaje o la señal y entonces estamos hablando de un problema de cableado. En alguna punta hay sarro o está pegando con algún otro cable y está interfiriendo, eso hay que tener eso en cuenta. Entonces también esta es una forma de probar resistencia en el cableado. Bueno, sin más, esperando que haya quedado claro cómo se maneja un multímetro en la cuestión de voltaje, en la cuestión de resistencia y en la cuestión de continuidad. Nos estamos viendo para la siguiente y en videos también demostrativos de cómo se hacen estas mediciones. Chao.